Ahora sí, entonces nos vamos al tercer encuentro con el doctor, si es que recién te acabas de enganchar con nosotros, el doctor Luis Hornstein. Él es, me voy a poner los lentes, es médico psicoanalista, premio Conex 2006 en psicoanálisis, preside la Sociedad Psicoanalítica del Sur y la Fundación para la Investigación de la Depresión. Todo esto en Buenos Aires. Vamos con la tercera nota. En el bloque anterior habíamos hablado de melancolía y me habías hablado de un estado profundo. ¿Y en esto cuán cerca está de un suicidio? Bueno, 50% de las depresiones, 50% de los suicidios se deben a trastornos depresivos. O sea que la depresión es la causa más frecuente en los suicidios. Cuando además a la depresión se le une el consumo de sustancias, los suicidios son todavía más frecuentes. ¿Consumo de sustancias por parte de lo que le da el médico? ¿O por... No, me refiero a consumo de sustancias, drogas. Consumidas... Alcohol, cocaína, éxtasis, etcétera, etcétera. Cuando a una persona que está deprimida encima toma alcohol, a veces por estar deprimida, o es adicta a la sustancia por estar deprimida y usarlo como antidepresivo, el riesgo de suicidio aumenta más. O sea que se dice en términos generales que 10% de los trastornos depresivos pueden culminar en el suicidio, pero que 50% de los suicidios tienen que ver con la depresión. La depresión, porque también se suele decir que no hay que hablar de estos temas para no estimular a la gente. A ver, ¿cuán de cierto hay en esto? Siempre se habló del hecho de que hubiera suicidios por contagio. Claro. Por supuesto, se convierte entonces el suicidio en un tema tabú. Ha habido algunos episodios en la vida donde hubo alguna estrella de cine que se suicidó y hubo después una mayor incidencia de suicidio, pero toda la experiencia epidemiológica, estadística, digámoslo así, demuestra que cuanto más conciencia se tiene, cuanto más tiene conciencia una persona, cuanto más tiene consciente una familia, cuanto más tiene conciencia algunos profesionales, más posibilidades hay de prevenir el suicidio. Y por ejemplo, una de las cosas que sí se concluyeron, que es falsa la creencia compartida de que el que realmente se suicida no da mensajes de que se va a suicidar, y que todos aquellos que alardean de miedo a suicidarse, finalmente no se suicidan. En un lugar donde yo trabajé, en Los Ángeles, en el Suicide Prevention Center, hacían lo que se llama, algo que puede interesar, la autopsia psicológica, es decir, estudiaron los suicidas exitosos, como lo llamaban ellos, en los 6 últimos meses de vida, y descubrieron que esos suicidas en los últimos 6 meses habían dado muchos mensajes que no fueron escuchados. Entonces, primera conclusión, es falsa la idea de que el suicida que verdaderamente va a cometer suicidio no da pistas o mensajes o llamados, y justamente en ese estudio en California que fue hecho, lo que descubrieron es que en Estados Unidos en particular había 2 profesiones que debían ser entrenadas para detectar el riesgo de suicida. La primera son los médicos clínicos, porque los suicidas o la depresión, y este es un tema de la depresión que me gustaría volver sobre ello, la famosa depresión enmascarada, es decir, la depresión que no da síntomas psicológicos, pero sí da síntomas físicos. ¿Sí? Es decir, ¿y son claros? ¿O puede ser cualquier disparador? Son depresiones, hay enfermedades como infarto, cánceres, problemas de piel, problemas gastroenterológicos, que son depresiones que no tienen síntomas psíquicos, sino síntomas somáticos. Esto se llama depresión enmascarada y es cada día más frecuente y cada día es más conocido por los médicos. Pero volviendo un poco al tema de la autopsia psicológica, las 2 profesiones que había que entrenar para prevenir el suicidio, justamente partiendo del supuesto de que no se logra nada evitando tratar estos temas, sino que hay que abordarlos como problemas, son los médicos clínicos y son los abogados. Los abogados, porque en Estados Unidos la gente que va a arreglar los papeles, en general en Estados Unidos hay una libertad testamentaria muy grande, entonces los abogados reciben a un señor que dice que quiere arreglar los papeles, y entonces están obligados
a entender cuándo ese arreglo de papeles tiene que ver con una previsión lógica y cuándo hay latentemente un proyecto de suicidio. Pero lo que quiero decir con esto es que efectivamente el suicidio debe ser abordado de cara a la sociedad, marcando cuáles son los síntomas de riesgo suicida. Uno de ellos es la depresión, otro es el consumo de sustancias, otro es la soledad, otro es la ausencia de proyectos. Esto es un tema muy importante en un país como el nuestro, que muchos jóvenes hoy ante el futuro no ven proyectos. Y al no ver proyectos, no poder apostar a un proyecto, se deprimen. Se deprimen y de ahí viene muchas veces el consumo de drogas o el alcohol o manejar a 200 kilómetros por hora o actitudes autodestructivas en general. Entonces la depresión es un tema que debe ser encarado como un problema máximo, así como estamos hablando ahora de la gripe A y de cómo se había encubierto. La depresión, según la OMS, es la segunda causa, va a ser en el 2020 la segunda causa de discapacidad después de las enfermedades cardíacas. ¿Esto qué quiere decir? Que la depresión debe ser encarada. En Estados Unidos el presupuesto anual que insume el tratamiento el cuidado de la depresión son $100.000 millones anuales, 100.000 millones de dólares, que tienen que ver con que la persona deprimida falta al trabajo, que tiene que ver con el suicidio, que tiene que ver con las enfermedades que suelen tener las personas que están deprimidas. Por eso se lo llama población de alto riesgo. Una persona deprimida es una persona que puede contraer más enfermedades que la población en general, que tiene que ver con el monto de consultas, no solo psiquiátricas, sino hospitales generales. Hay estudios que dicen que el 18% de las personas que consultan a un médico tienen una depresión. ¿Sí? Es decir, que la persona deprimida muchas veces tiene síntomas somáticos. A eso se lo llama depresión enmascarada, y si uno habla con un gastroenterólogo, con un cardiólogo, puede decirle que cuando hay un paciente infartado, tiene 3 veces más riesgo de producir un reinfarto si está deprimido que si no está deprimido. ¿Y el estrés acá dónde juega? El estrés es otra temática que junto con la depresión serían como los dos problemáticas ligadas, en un caso a la ansiedad, porque el estrés es ansiedad crónica, en otro caso a la tristeza, a la baja autoestima. Serían las dos problemáticas psíquicas que más bajan las defensas en un sentido biológico, y también que más incidencia tienen no solamente en el acortamiento de la vida en general, sino en el empeoramiento de la calidad de vida. Entonces son dos temas que van juntos, el estrés y la depresión. Van juntos no quiere decir que se den en la misma persona, pero son las dos grandes problemáticas que hay que, ustedes lo ven en cuestiones de factores de riesgo. Cuando un cardiólogo habla de factores de riesgo, habla o de depresión, o de estrés, o de cigarrillos, o de obesidad. La depresión es un factor de riesgo muy importante. Y hay que ver a la persona, al ser humano en un todo, ¿no? Y la depresión no se resuelve si no se tiene cierta conciencia que la depresión siempre está vinculado tal vez a la genética en grado mínimo, pero mucho más importante a la vida, a los duelos, a las pérdidas, a los ideales que cada persona tiene, a lo que está padeciendo en ese momento, con lo cual todo médico clínico debiera ayudar a establecer un espacio de diálogo y ver, no solamente de medicar a un depresivo, sino también de ver si lo puede ayudar a través de la contención y de que tenga posibilidades de hablar de sus problemáticas. Hacemos una nueva pausa. De acuerdo.